Hoy les presento, Isidoro Cañones. Hola retro amigos, como les comenté en videos anteriores, desde mi niñez y adolescencia, leía muchas historietas o cómics, ya sean los tan populares cómics de superhéroes o los latinos y de diversos países y géneros. Siempre eran entretenidos y me hicieron pasar momentos muy divertidos. Uno de esos cómics o historietas fue el genial personaje argentino, Isidoro Cañones. Es por ello, mis queridos retroamigos, que ahora les hablaré sobre esta estupenda historieta que tuve la suerte de conocer cuando era niño. Isidoro Cañones, retroamigos, fue uno de los personajes de historieta más conocidos en Argentina. Creado por Dante Quinterno, originalmente fue un personaje secundario de la tira de Patoruzú, pero supo ganarse la popularidad necesaria para tener su propia historieta. Isidoro fue creado en el año 1935, vivo y chanta pero increíblemente carismático. Se identifica con el típico playboy porteño. Niño rico e irresponsable, representa una clase social rica y poderosa en cierta época del país argentino. Derrochaba el dinero de su tío, el coronel Urbano Cañones. Isidoro es un personaje piola, canchero y seductor que le gusta vivir el momento, le gusta la noche, los viajes por el mundo y la buena vida. Desde su primera aparición, Isidoro se convierte en el padrino de Patoruzú, encargado de administrar su dinero, aunque siempre intenta quedarse con una parte para él, para sus vicios. La historieta de la dupla se sostiene en la dicotomía entre ambos personajes. Isidoro Cañones es el auténtico playboy porteño e internacional que vive en la mansión de su millonario tío, de quien espera algún día heredar su inmensa fortuna. El creador de Isidoro Cañones. Isidoro Cañones, retroamigos, es la obra cumbre del guionista y dibujante de cómics argentino, Dante Quinterno, el genio olvidado que le dio vida al cacique Patoruzú y a Isidoro. Dante Quinterno nació en Buenos Aires el 26 de octubre de 1909. Era proveniente de una familia numerosa, su padre, Martín Quinterno, su madre, Laura Raffo, y sus tres hermanas, Celia, Luisa y Laura. Su abuelo paterno, Pedro, era de origen piamontés y se había instalado en la zona de San Vicente, donde adquirió chacras para dedicarse al cultivo y comercialización de frutales. A los 14 años, publicó sus primeros 3 dibujos en la sección de lectores de páginas de Columba. Con el germen de su trazo dinámico y costumbrista, las ilustraciones enfocaban la hazaña boxística del argentino Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, que con una trompada había logrado tirar a su contrincante, el norteamericano Jack Dempsey, fuera del ring. Quinterno fue el Walt Disney argentino. Con apenas 15 años, comenzó a publicar en los periódicos porteños bajo el ala de Diógenes Taborda, jefe de dibujantes de Crítica. Con el tiempo su estilo se afianzó y germinó sus 2 grandes personajes. Es que Isidoro Cañones tiene una historia antes de ser Isidoro. El inicio fue en 1928 en el diario La Razón con Julián de Montepío, un porteño con ínfulas de señor y poco dinero que estaba siempre dándose aires de grandeza con avivadas que terminaban mal. En 1932 llegó al mundo la historia de Isidoro Batacazo, un oficinista porteño, burrero hasta los huesos, capaz de empeñar los muebles de la oficina por una fija. Isidoro Cañones nació el 11 de diciembre de 1935 en el diario El Mundo junto al cacique Patoruzú. En ese histórico capítulo, Isidoro es el dueño de un circo callejero donde se invita a pelear al público con un gitano forzudo que es derrotado por el indio. La esposa del gitano le augura a Isidoro que su padrino y sus destinos estarán unidos. Así nace el primer Isidoro, el de los años 40 y 50. Este Isidoro es todo lo contrario a Patoruzú, vive de la fortuna del cacique y siempre debe alquileres. Patoruzú no le compra el departamento ya que sabe que lo vendería para jugar en el hipódromo. A pesar de sus características, su rapidez y simpatía lo hicieron un favorito del público. Con el tiempo Quinterno se alejó del dibujo, aunque siempre controló con mano de hierro la producción de las historietas y sus contenidos. En 1996 fue condecorado con la Medalla de Oro de la Cámara de Diputados de la Nación y en 1999 fue distinguido por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, la empresa familiar abarca
además del terreno editorial y la explotación comercial de la marca Pator Usu en nuevos soportes tecnológicos, las telecomunicaciones y el comercio exterior. Dante Quinterno falleció, a la edad de 93 años, el día miércoles 14 de mayo del 2003. En octubre del 2003, se realizó una exposición retrospectiva de su obra en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, Argentina. Los comienzos de Isidoro Cañones. Como mencioné anteriormente, mis queridos retroamigos, Isidoro Cañones surgió a partir de la combinación de otros personajes que Quinterno había creado anteriormente, como Manolo 40, Don Gil Contento, Julián de Montepío, Pepe Torpedo e Isidoro Batacazo. Todos estos tenían algunas características en común: el disfrute por la vida nocturna y los juegos de azar, el gusto por las carreras de caballos y los autos, y la inclinación a vivir el momento. En sus comienzos, Isidoro era el padrino de Pator Usu. Su ambición por hacerse millonario sin trabajar solía ser el disparador de las aventuras. Era el encargado de administrar el dinero de Pator Usu, pero siempre intenta quedarse con una parte para destinarlo a sus vicios. La historieta se sostiene en la dualidad entre ambos personajes: por un lado, Pator Usu como un hombre noble, virtuoso e invencible, y por el otro Isidoro, cobarde y con muchos defectos. Debido al éxito de la revista Pator Usu, la revista más vendida en lengua castellana durante años, nació una nueva publicación orientada al público infantil llamada Patorusito, y con él, un Isidorito. En la década del 50 aparecieron las revistas de Isidoro sin Pator Usu. Historias de negocios imposibles y escapes milagrosos del pobre Popov, su sastre, al cual nunca le paga. La fama de Isidoro creció tanto que en 1956, la revista cambió de nombre a Las Grandes Andanzas de Pator Usu e Isidoro. Isidoro Cañones y su propia revista. El 4 de julio de 1968, nació un nuevo Isidoro. La historieta, Locuras de Isidoro, tuvo como guionistas a Faruk y Mario Julia y los dibujos de Tulio Lobato. En este Isidoro no existe Pator Usu. Vive en una mansión en Palermo Chico, propiedad de su tío, el coronel Urbano Cañones. En la mansión trabaja el querido Manuel, el mayordomo gallego de La Coruña, que crió a Isidoro desde pequeño y siempre lo cubre del coronel, y es capaz de darle sus ahorros cuando Isidoro está sin dinero. Mis queridos retroamigos, este Isidoro fue muy cercano a los lectores argentinos, ya que su vida transcurre en una Buenos Aires reconocible. Maneja su BMW 503 por Libertadores, cena en La Raya, toma café en Polifemo, se junta con sus amigos en Tabac para luego sacudirse en Mau Mau. Lo que nunca cambió fue su impecable gusto por vestir blazer French style y en ocasiones menos formales, pantalones Oxfords con chombas Lacoste. En la nueva versión de Isidoro, apareció una compañía femenina. Cachorra Bazooka fue su compañera de ruta. Era su reflejo con una ventaja: para todos, era una santa. La imagen icónica es Isidoro y Cachorra sin poder despegarse del Chivas Regal y los Bansen y Hegis. El éxito de la revista fue fulminante con ventas de 300.000 ejemplares semanales. Mucha gente del interior del país argentino conocía Buenos Aires por las historias de Isidoro. Nada parecía faltarle al playboy porteño, hasta que en los convulsionados años 60 le pusieron una bomba. El 6 de diciembre de 1968, manos anónimas dejaron un explosivo en la editorial. ¿La razón? En un capítulo, el badulaque terminó en Centroamérica como el Che Isidoro, en las filas del revolucionario Pancho Fidel. Algo que fue demasiado para algunos. La revista Retroamigos publicó historietas originales hasta mediados de la década de 1970 y luego como republicación de materiales antiguos y con el título Selección de las mejores locuras de Isidoro, apareció hasta bien entrados los años 2000, superando los 500 números. La popularidad del personaje fue tal en la década del 70, que en los años 1973 y 1974 aparecieron 2 discos de la discoteca de Isidoro, con los temas de moda de la época. El personaje ofició de compilador de los 2 long play, con éxitos de la época. Las colecciones incluían desde Roll Over Beethoven, de Electric Light Orchestra, hasta Who Was, de Hurricane Smith,
Mess Ruth Ann, del conjunto Gallery, o Mama Loa, de los Humphrey Seniors. Hits irresistibles que recalaban en la música disco, el soul, la canción americana y el lounge. Como para estar en onda con la nueva ola. En el 2007, el personaje dio su salto al cine en una película de animación argentina que fue producida por NBC Studios y Cartoon Network. Mis queridos retro amigos, no hay duda de que se trata de una historieta y un personaje controvertidos que han recibido en el tiempo numerosas lecturas con perspectivas diversas, políticas, semiológicas, feministas. Isidoro Cañones fue una historieta tan famosa como controvertida y que ha sido analizada a lo largo del tiempo desde distintas perspectivas. De lo que no hay dudas es de que marcó toda una época del humor gráfico argentino. La sociología ha estudiado el fenómeno Isidoro Cañones. El humorista gráfico y dibujante argentino Roberto Fontana Rosa lo definió: Isidoro no alcanza a ser un dandy, sino más bien un solterón empedernido. El filósofo argentino Omar Bello lo sintetizó como un chanta irresponsable y simpático. Ladrón, pero sin sangre y violencia. Estafador del ingenio. ¿Podría existir Isidoro en 2024? Tendría que adaptarse a estos tiempos modernos, pero muchos prefieren quedarse con el Playboy que les fascinó de chicos. El que asombraba a muchos en esa Buenos Aires diferente, y para quienes lo conocimos fuera de su país de origen, siempre nos gustará su estilo pícaro y fanfarrón. Isidoro Cañones es un personaje de historietas que marcó a miles y miles de argentinos y no argentinos, con sus aventuras y desventuras. Bueno, retro amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse. También visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro video.